Hola a todos, mi nombre es Renzo Monaco y a continuación voy a explicar los 6 ejercicios de la tarea del curso de algorítmica 1. El primer ejercicio nos dice que se tiene un vector que permite asignar por teclado 5 números enteros, pero en su validación, designación no permite el ingreso por teclado de un número que ya exista almacenado en el arreglo. Y también nos piden visualizar todos los elementos del arreglo por pantalla. Bien, en el código declaramos las funciones pedir datos, validar y mostrar. Declaramos también variables de tipo global, el vector que se llama vector, justo de 5 espacios y el tamaño que es 5. En la función principal vamos a llamar estas dos funciones, nada más pedir datos y mostrar. Bien, acá desarrollamos la función pedir datos. Vamos a llenar el arreglo, ¿no? Que son con un for desde i0 hasta i menor a 5 y nos va a pedir digitar un número y lo guardamos. Luego, para cada elemento vamos a llamar la función validar, vamos a mandar el vector, el tamaño y el i. Acá en esta función es que vamos a validar si el número ingresado ya existe en el arreglo. Con, con este if vamos a ver si es que ya existe, y en el caso de que exista, mediante un do while, vamos a imprimir el número ya existente que digita un nuevo número, así hasta que ingrese un número que no se repita. Por último, mostramos el arreglo, ¿no? Acá en esta función que llamamos void mostrar, limpiamos la pantalla y mostramos el arreglo con un for de igual a 0 hasta i menor a 5. Imprimimos el vector y una tabulación para que tenga una mejor vista. Vamos a correr el programa, digito un número, son 5 números, vamos a ver 1, 2, 3, 4, y en el quinto vamos a poner un número que ya está, el 4 por ejemplo. Dice número existente, digito un número. Ahora si ponemos 5 y mostrando el arreglo, vamos a mostrarle los 5 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. El segundo problema nos dice que un banco establece que la clave secreta para acceso a sus cajeros automáticos debe ser un número de 4 dígitos, tales que ninguno de ellos debe repetirse y que la suma de los dos dígitos intermedios sea par. Nos piden también imprimir el segundo dígito menor. En, en el programa declaramos los prototipos de función pedir clave, convertir clave, revisar dígitos, comprobar suma, ordenando vector y mostrar el segundo dígito. Declaro también las variables globales de tipo entero clave y el vector clave de 4 con 4 espacios. En el main llamamos a la función pedir clave, ordenando vector y mostrar el segundo dígito. Las otras funciones van a estar dentro de estas mismas. En pedir clave vamos a pedir la clave con un do while que se va a repetir hasta que la clave nos tenga 4 dígitos. Luego esta clave la mandamos a convertir clave a esta función, que lo que va a hacer es pasarlo a un vector, ¿no? Después vamos a llamar a la función revisar dígitos. En revisar dígitos lo que va a hacer es verificar que no se repita. Declaro para esto una variable de tipo local, un contador, lo inicializo en 0, y si luego de que ya corre todo por todo este for, el contador es distinto de 0, quiere decir que se está repitiendo. Por lo tanto, vamos a limpiar la pantalla y vamos a pedir nuevamente una clave, y va a pasar esto una y otra vez hasta que los dígitos no se repitan. Y ahí estaría cumpliendo uno de los requisitos. El otro sería, está acá en la función comprobar suma, ¿no? Que es que los dígitos del medio, el segundo y el tercero sea par, para que exista la clave. Para esto, con un if del vector, el vector clave en la posición 2 más en la posición 3, el residuo de dividirlo con 2 tiene que ser, si es distinto de 0, quiere decir que es impar. Por lo tanto, vamos a limpiar la pantalla y vamos a pedir una nueva clave. Y esto se va a repetir hasta que la suma sea par. Luego de ya tener la clave, que cumple todos los requisitos, vamos a ordenar el vector con el método burbuja. Para esto declaro una auxiliar igual a 0. Y con el método burbuja vamos a ordenarlo en orden ascendente, que quede en orden ascendente. Por último, ya vamos a mostrar el segundo dígito, que es lo que nos piden también. Y por lo tanto, el segundo dígito menor de la clave secreta es y que imprima el vector clave en la posición 2. Por una mejor comprensión del problema, vamos a compilarlo. Y voy a probar primero con claves que no cumplan con los requisitos. Primero, que se repitan los dígitos. Como ven, se limpió la pantalla y está pidiendo otra clave que sí cumpla. Ahora vamos a poner otra clave que los dígitos del medio la suma sea un impar. Tampoco cumple, nos va a pedir otra clave. Y ahora sí vamos a poner una clave en donde los dígitos del medio su suma sea par. Y ahí debería cumplir ya. Y sí, efectivamente cumple. Y efectivamente también el segundo dígito menor es 2. El ejercicio 3 nos dice escribir un programa en C++ que permite ingresar dos enteros en ID que representen los valores de un quebrado. Luego nos piden imprimir el quebrado luego de haber sido simplificado. Declaramos las funciones pedir datos, simplificar y mostrar fracción. Declaramos también nuestras variables de tipo global, de tipo entero, numerador y denominador. Luego en la función principal pedimos los datos, simplificamos y mostramos la fracción. En la función pedir datos vamos a pedir el numerador y el denominador. Con un cout nada más digitamos el numerador y lo guardamos con un sein. Y para el denominador sí vamos a usar un do while, ya que el denominador no puede ser 0. Así que si es 0, nos va a decir que el denominador no puede ser 0 y nos va a pedir nuevamente que digitemos el denominador. Y así se va a repetir este bucle hasta que sea distinto de 0. Luego de ya tener los valores del quebrado, que son el numerador y el denominador, vamos a la función simplificar. Declaramos una variable entera mayor y mediante, mediante un if eh, ubicamos cuál es el mayor, si es el numerador o el denominador. Luego implementamos un for
desde int igual a 2, ya que para simplificar tiene que ser desde 2 hacia arriba, hasta que i sea menor que el mayor, i más más. Declaramos un contador, lo igualamos a 0. Si el numerador, si el residuo de dividir el numerador con el i es 0, quiere decir que se puede simplificar el numerador, ¿no? Entonces el contador lo aumentamos 1. Lo mismo para el denominador. Si también se puede dividir con ese i, el contador aumenta 1. Entonces ya caería en 1, luego 2 el contador. Y si el contador es 2, entonces dividimos, ¿no?, el numerador entre el i, numerador igual al numerador sobre i, denominador igual, el mayor igual también, y el i lo regresamos a 1, para que luego al aumentarle 1 se siga en 2 de nuevo, porque puede que el numerador y el denominador pueda tener mitad nuevamente, ¿no? Y así vamos a, cuando termine de correr por todo este for, ya va a estar simplificado nuestro numerador y denominador. Luego en la función mostrar fracción, que es ya lo último, en el caso de que el numerador sea 0, vamos a imprimir el resultado de la fracción es 0, ya que eso cumple para cualquier denominador. Y si no, que el numerador sea distinto de 0, entonces nos va a decir, vamos a imprimir el resultado de simplificar la fracción es, va a botar el numerador, y luego si el denominador es distinto de 1, va a poner la barrita y el denominador. Esto para que, en caso de que el denominador sea 1, ya no pondría la barrita ni el denominador, solo el numerador, ya que un número dividido entre 1 es el mismo número. Corremos el programa y vamos a probar con los números, ¿no? Dígito el numerador, pongamos 5, el denominador 15, debería de dar simplificado un tercio. Y ahí está. Ahora con 0 como numerador. 0 entre cualquier número, 0, efectivamente. Y ahora poniendo como denominador 0, cualquier número, 42. Entre 0 nos dice que el denominador no puede ser 0 y digite otro denominador. Pongamos 7 para que la fracción sea exacta, el resultado sea exacto. Y el resultado de simplificar la fracción es 6. Y estaría cumpliendo el programa. En el ejercicio 4 nos dicen que una empresa de telecomunicaciones, redes y seguridad tiene guardado en una base de datos, o sea, en una estructura, todas las longitudes que se han utilizado en cableado estructurado de los distintos trabajos que se han realizado durante un mes. Estos son los datos de las longitudes de cableado y nos piden en la parte A mostrar un reporte general de todas las medidas de cableado estructurado, o sea, todas estas medidas. En la parte B nos dice trasladar todos estos elementos a un vector de tamaño 72 y mostrarlo. Y en la parte C nos dice ordenar de mayor a menor todos estos elementos del arreglo utilizando el algoritmo del ordenamiento de la burbuja. Vamos al programa. Acá declaro una estructura de nombre longitudes que va a tener eh, variables de tipo flotante que son longitud 1, longitud 2 y así hasta la 9, que sería el número, todas las columnas, ¿no? Y de acuerdo a la longitud, a las filas que son 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estos son los trabajos. Entonces, declaro variables de tipo estructura, que son los trabajos, 8 trabajos. Trabajo 1, 2, 3 y así hasta el 8. Declaro las funciones también, ingresar longitudes, trasladar arreglo, mostrar arreglo y ordenar. Declaro también variables de tipo global, de tipo flotante, un vector que se llama vtrabajos de 72 espacios. En la función principal hacemos el menú de opciones, ¿no? Para esto declaramos una variable de tipo entero upc. Y antes de esto tenemos que llenar las longitudes, ¿no? Con la función ingresar longitudes. Puse systemcls para limpiar la pantalla y que se llene todo. El trabajo 1.long, que sería acá, la variable de tipo estructura trabajo 1, tiene 9 longitudes. Vamos a llenarlas todas de acuerdo a la tabla del PDF. Lo mismo para el trabajo 2, la segunda fila, que sería para el trabajo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son 8 filas y 9 longitudes por cada trabajo. La llenamos de acuerdo a la tabla. Luego ya iría el menú de opciones. En, en el caso 1 nos diría mostrar un reporte general de todas las medidas de cable estructurado. Caso 2, trasladar los datos de la estructura a un arreglo. Caso 3, mostrar el arreglo. 4, ordenar de mayor a menor los elementos del arreglo. Y el 5 sería para salir, la opción 5. Y nos piden ingresar una opción, lo guardamos en OPC. Estos son los casos en switch OPC. Para cada caso llevamos una función. Y esto se va a repetir mientras la opción sea distinta al 5, ya que si es 5, se sale del programa. Entonces, en caso de que sea 1, mostrar longitudes. Simplemente vamos a imprimir todo lo que guardamos, ¿no? Systemcls para limpiar la pantalla. Para el trabajo 1, sea trabajo 1, imprimimos trabajo 1.log 1 y un espacio para que se vea ordenado, así hasta la longitud 9. Luego damos un endline para que para que dos saltos de línea. Y el trabajo 2 lo mismo, ¿no? 9 longitudes. Lo mismo para el trabajo 3, trabajo 4, 5, 6, 7 y 8. Y ella las va a mostrar. Luego un system pause para que no se cierre el ejecutable. Y ahí estaría la parte 1, ¿no? La opción 1. La opción 2 nos dice trasladar los datos a un arreglo unidimensional de tamaño 72. En el caso que es 2, llevamos la función trasladar arreglo. En esta función, acá está, limpiamos la pantalla igual para que se vea bien. Y lo pasamos estos datos a un arreglo, ¿no? El arreglo que declaramos en un inicio, que es el vector v trabajos en el espacio 0,
ponemos trabajo 1, log 1, así hasta las 9 longitudes del primer trabajo. Lo mismo para cada trabajo, ¿no? Trabajo 2, 9 longitudes, trabajo 3, trabajo 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta el espacio 71, ¿no? Que en realidad serían 72 espacios, que son todas las longitudes que están en la tabla. La otra opción era mostrar el arreglo, ¿no? Que ya están guardados todas las longitudes en el arreglo. System CLS, int, contador lo inicializamos en 0, las longitudes de trabajo serían con un for, lo imprimimos, ¿no? Y este if es para que cada que ponga 9 longitudes dé un salto de línea para que sea ordenado. Y ya por último, la otra opción es ordenar arreglo. Acá está la función, pongo la pantalla, declaramos un auxiliar de tipo flotante ya que los datos, vamos a usar acá el ordenamiento de método burbuja, y el auxiliar es flotante ya que los datos de las longitudes son flotantes. Declaramos el auxiliar y ya con esto vamos a ordenarlo. Sería en forma ascendente, pero si cambiamos acá este signo, si lo ponemos mayor, se ordena de mayor a menor, de forma descendente, ¿no? Y ahí estaría el programa, ¿no? Eso sería todo. Vamos a correrlo. Ahí ya se llenó primero todos los elementos de la tabla, pero aún no están en el vector. Vamos a mostrarlos primero así tal cual. Esos son 8 trabajos, 9 longitudes para cada uno. Continuamos, ahora vamos a trasladarlo a un arreglo, en la opción 2. Ya está trasladado. Ahora mostramos, la opción 3. Ella se ve más ordenado ya que está en una matriz, dentro de una matriz. Ahora, en la opción 4, ¿no? Ordenamos de mayor a menor los elementos del arreglo. Ya está ordenado, ahora los mostramos y debería estar de mayor a menor. Efectivamente. Y por último, la opción 5, que es para salir, ¿no? El ejercicio 5 dice, los trabajadores de una fábrica trabajan en 3 turnos mañana, tarde y noche. La tarifa por cada hora de trabajo de turno mañana es normal, turno tarde es 10% adicional, turno noche es del 25% adicional. Nos piden calcular el salario semanal de N trabajadores, donde cada trabajador tiene un código, un nombre, turno y salario, y considerar que solo trabajaron durante un turno. Bien, implementar un menú de opciones, estas son las opciones. Bien, el programa declara la estructura, datos del trabajador que contenga el código que es de tipo entero, nombre y turno de tipo cadena y salario de tipo flotante. Las variables de tipo estructura, trabajadores total, trabajadores turno mañana, trabajadores turno tarde y turno noche. 100 espacios para cada regla. Estas son las funciones que usaré. Estas son las variables de tipo global que también usaré dentro de las funciones. Y acá está la función principal, donde solo vamos a llamar a la función pedir datos y menú principal. En pedir datos vamos a pedir que ingreses la cantidad de trabajadores y la cantidad y el pago por hora, ¿no? Esto para llegar el pago semanal por cada trabajador. Entonces llamamos a la función menú principal ahora. Acá ponemos todas las opciones dentro de un do while y pedimos que digite una opción. Con un switch, para cada caso distinto, voy a llamar a una función distinta, ¿no? En el primer caso, que es registrar a los trabajadores, vamos a llenar sus datos de los trabajadores con un for, su nombre, su turno, su código. Ahora, si el turno es mañana, llamamos a la función registrar trabajadores en la mañana. Lo mismo para tarde y noche. Llamamos a esta función. En el caso que el turno no coincida con ninguno de estos tres, y menos menos, para que pida nuevamente los datos. Ahora vamos a esta función, ¿no? Registrar trabajadores en la mañana. La variable de tipo global, que es total de trabajadores que están en la mañana, que le inicializamos en 0, le aumentamos 1. Y con este for llenamos todos los trabajadores, todos los datos, sus nombres, código, turno, salario, que estén en el turno mañana, ¿no? Esta es la fórmula para hallar el salario. Como son turno mañana, no hay pago extra. Sería el pago por horas, por 8 horas diarias, por 7 días a la semana, que es su pago, ¿no? Lo mismo para trabajadores, para registrar a los trabajadores en la tarde y en la noche, los de turno noche. Ahora vamos a la otra opción, la opción 2, mostrar los registros de los trabajadores. Este es el caso 2, la función mostrar trabajadores. Acá está, lo mostramos igual, con un for nada más. Desde igual a 0 hasta ahí disminuyendo la n. Trabajador tal y más 1, su nombre, código, turno y salario. System pause para que no se cierre el ejecutable. Ahora la otra opción, mostrar los registros por turno. Para esto declaramos la función y vamos a usar otro menú, ¿no? Menú turno. Declaramos OPC2 igual a 0, igual do while para hacer otro menú que va a pedir selección del turno que deseen mirar. 1 si es turno mañana, 1 si es 2 si es turno tarde y 3 turno noche. Y la opción 4 sería para volver, para regresar. Pedimos que ingrese la opción, lo guardamos en OPC2 que está acá declarado y otro switch. Caso 1, esta función, caso 2, esta otra, caso 3, esta otra. Vamos ahora a desarrollar estas funciones. La primera, mostrar trabajadores de turno mañana. Vamos a mostrar con un for desde I0 hasta I menor a total de trabajadores de turno mañana. Mostrar todos los datos. Ese es para turno mañana. Lo mismo para turno tarde y lo mismo para turno noche. Ya estaría esa opción. Ahora vamos acá a la otra opción, que sería buscar registros de trabajadores por código ahora. Vamos a la función menú código, que es esta. Igual hacemos otro menú. OPC3 ahora, declaramos. Selecciona el turno para buscar trabajadores según su código. 1 es para buscar del turno mañana, 2 turno tarde y 3 turno noche.
Pedimos que ingrese una opción, con un switch vemos qué opción es, y de acuerdo a la que sea, llamamos a esa función. La función buscar trabajadores del código turno mañana es acá, es esta. Acá declaramos estas variables, pedimos que ingrese un código para buscar y la guardamos en código 1. Luego este for es para ver si coincide el código con uno ya registrado. De no ser así, va a imprimir el código no registrado y no va a botar nada, simplemente va a volver al menú. Y en caso que sí encuentre, va a botar el nombre, código, turno y salario del código que sí coincide. Lo mismo para buscar trabajadores por código de turno tarde y turno noche. Es lo mismo. Y ahora la última opción es para ordenar los registros por código, ¿no? Para esto declaro estas variables. Esto es porque voy a usar el ordenamiento del método burbuja. Entonces declaro auxiliares, ¿no? Nombre auxiliar, turno auxiliar, código auxiliar y salario auxiliar. Con este doble for es que se hace el método burbuja y acá es para guardar los datos y que queden ordenados en forma ascendente. Entonces corro el programa. Vamos a digitar que son solo 3 trabajadores, uno para cada turno. 50 soles el pago por hora. Y bien, vamos a poner opción 1 para llenar los datos. Nombre Alex, turno mañana, código 50. Trabajador 2, Carlos, tarde, 20. Trabajador 3, Juan, noche, código 80. 50, 20 y 80. Ya están guardados. Ahora vamos a mostrar estos trabajadores. Y ahí están los 3 trabajadores. Ahora vamos a mostrar los registros por turno. Uno para que salgan los del turno mañana, tendría Alex, ahí está. Dos turno tarde, ahí está Carlos, turno tarde. Y 3 turno noche, 4 para volver. Ahora vamos con la opción 4, ¿no? Buscar registro de trabajadores por código. Tenemos que poner un código para encontrar a los trabajadores. Vamos a buscar los del turno mañana. Código 50 creo que era. Sí, ahí está Alex, código 50, turno mañana. Ahora el turno tarde era 20, pero vamos a poner 21 para ver qué sale. Y efectivamente no vota nada y pide que digitemos de nuevo la opción que queramos. Ahora sí vamos a poner 20. Y ahí está Carlos, código 20, turno tarde. Y su salario. Y el turno noche es el código 80. Ahí está Juan, código 80, turno noche y su salario. Volvemos con el 4. La opción 5 es para ordenar los trabajadores por código. Ya está ordenado los trabajadores. Y ahora los mostramos con la opción 2. Y ahí están ordenados por código. Primero código 20, código 50 y código 80. Ese sería el problema 5. Para el ejercicio 6, tenemos que en una empresa de transportes existen 4 estructuras de registros que almacenan el sueldo de los empleados por cada área organizacional. Esta es la tabla donde están las áreas, las estructuras y los sueldos, ¿no? Nos dice, se requiere un programa que almacene los sueldos de las 4 estructuras creadas. Además, crear una estructura adicional que almacene todos estos registros, o sea, todos los sueldos de las 4 estructuras, y visualizar esto último por pantalla. Por último, estos sueldos del registro sueldo se deben guardar en un archivo TXT para su respectiva visualización por pantalla. Acá tenemos el código, donde declaramos la estructura sueldos para guardar cada sueldo, los 7 sueldos, por acá está otra estructura, por cada recurso, por cada área. Este es para recursos humanos, este es para logística, contabilidad y para finanzas. Y otra estructura donde vamos a almacenar todos los sueldos, ¿no? De todas las áreas. Estas son las funciones que usaré: guardar datos, menú, ingresar datos y leer datos. Hasta el main, la función principal, donde vamos a llevar a guardar datos a la función, y a la función menú. En la función guardar datos vamos a guardar cada sueldo de cada área, de acuerdo a la tabla que nos muestran. Luego, en la función menú, vamos a hacer un menú de opciones con solo dos opciones, ¿no? Que es mostrar datos y salir. En el caso que digite la opción 1, va a leer los datos. Vamos a esta función leer datos. Lo que hace esta función es llevar primero a ingresar a la función ingresar datos. Acá está. Lo que es ingresar datos es declarar la variable archivo. Esto lo abre, lo detecta si no se encuentra en el archivo, detecta esto y luego guarda los sueldos de cada área organizacional en la estructura. Lo guarda con esta función y cierra el archivo, ¿no? Luego volvemos a la función leer datos, que es donde estábamos. Se abre el archivo y lee todo lo que ha guardado. Mediante un while se imprime en pantalla todo y se, se rompe, ¿no? Finalmente se cierra el archivo y se pone un system pause para que no se cierre el ejecutable. Esto es lo que hace básicamente el programa. Vamos a correrlo para observar mejor. Acá está el menú. Vamos a mostrar los datos, que son los datos de la tabla. Y ahí están, esos son los sueldos de cada área, ¿no? Para recursos humanos, logística, contabilidad y finanzas. Entonces, ¿qué sucedió con este uso de los archivos? Es que se abrió un documento TXT donde se han almacenado todos los sueldos para que cuando ejecute el programa en otro momento muestre los datos guardados sin ningún problema. Esto podemos verlo acá, ¿no? Donde, donde se guardó el CPP con el ejecutable, acá está, los sueldos. Donde se observa que está como que encriptado. Y si vuelvo, entonces, acá está todo el código, los datos guardados.
¿Y qué pasa? Que si vuelvo a ejecutar el programa, salimos primero, vamos al programa, lo volvemos a ejecutar. ¿Qué pasa? Si le doy la opción de mostrar datos, me muestran los datos sin ningún problema, ya que ya están guardados en el archivo, ¿no? Y eso sería todo, la explicación de los 6 ejercicios de la tarea.